Entonces vamos a hacer el ejercicio 13. El taller 2. El problema dice que tenemos un suelo parcialmente saturado. Entonces, como decía, yo siempre saco aquí los datos del problema. El problema está diciendo textualmente que es un suelo parcialmente saturado. Entonces, de este suelo parcialmente saturado, se conoce la relación de vacíos, E, que es igual a 1, la humedad, que es 0.32, y me están dando la grada específica de los sólidos, que es 2,68. Fíjense que todas estas propiedades son adimensionales. Me pide el problema calcular el peso unitario húmedo, gamma H, peso unitario seco, gamma D, peso unitario sumergido o efectivo, gamma prima, y la porosidad. Eso es lo que está planteando el ejercicio. Entonces, recuerden que siempre que vamos a hacer un problema de ese tipo, lo primero que tenemos que identificar es dentro de qué tipología de ejercicio estamos. Vamos a manejar dos tipologías de problemas: suelo parcialmente saturado y suelo totalmente saturado. Entonces, tipología 1 va a ser suelo saturado. Y tipología de problema 2, suelo parcialmente saturado. Entonces, ¿qué implica cada cosa? En este, quiere decir que S es menor que 1. Y en el totalmente saturado, llevaría a decir que S es igual a 1. Y ya sabemos entonces lo que eso implica, ¿cierto? Entonces, en este caso, el ejercicio me está diciendo textualmente que tengo. Me dicen que es un suelo parcialmente saturado. Entonces ya sé que estoy en un caso de suelo parcialmente saturado.
Entonces, ¿esto qué implica? Implica que este es menor que 1. O sea, que el volumen que ocupa el agua es diferente al volumen de vacíos. Que esa es una simplificación que me servía mucho o me sirve mucho para resolver, como nos vamos a ir dando cuenta. Entonces ya puedo comenzar a resolver el tema. Ojo, siempre hay que tratar de comenzar a calcular uno, siempre hay que calcular todo lo que uno ya conozca o lo que pueda conocer directamente. ¿Me explico? Aquí me están diciendo que cuánto es, que determine cuánto es n. Y en la clase pasada habíamos hecho un ejercicio donde vimos cómo calcular n a partir de e. Yo puedo arrancar por ahí. Porosidad dijimos que era una relación o una proporción entre el volumen de vacíos y el volumen total. Entonces vamos a tratar de convertir esto en términos de E. Y recuerden ustedes que dijimos que E es igual a volumen de vacíos sobre volumen de los sólidos. Entonces vamos a procurar que este N nos vuelva a esto. Vamos a decir que esto es equivalente a tener, este numerador lo dejo quieto, no lo descompongo. ¿Por qué? Porque es que E tiene A B sub B en el numerador, entonces lo dejo ahí quietecito. Entonces, ¿qué descompongo? El denominador. Digo que esto es igual a B sub B sobre, ¿y qué es el volumen total? Según el diagrama de fases del suelo. Dijimos que era la sumatoria del volumen de vacíos más el volumen de los sólidos. Entonces puedo decir que la porosidad es igual a, ¿qué voy a hacer aquí? Voy a dividir, voy a usar un artificio matemático para que esto se me vuelva E. Entonces, ¿qué voy a hacer? Voy a ir de una vez por BS. Si digo por BS, entonces esto me queda BB sobre B sub B más B sub S. Entonces voy a dividir aquí por B sub S. Divido aquí por B sub S. Y divido aquí por B sub S. Entonces, ¿qué me queda? Esto se vuelve E. Esto se vuelve E. Y esto se vuelve 1. Entonces me quedaría que la porosidad va a ser igual a la relación de vacíos E sobre E más 1. Entonces, ¿qué me queda acá? Me queda que N es igual a 1 dividido uno más 1, de donde me queda que la porosidad entonces es igual a 0.5. Y recuerden que la porosidad es adimensional. O sea que ese suelo tiene una porosidad del 50%. Es lo que estaríamos diciendo aquí. .5. Listo. ¿Qué otra cosa me está pidiendo el ejercicio?
Me está pidiendo calcular el peso unitario húmedo. Entonces, ¿qué hace uno? Podemos arrancar de gamma H para encontrar gamma H en términos de estas variables que conocemos del problema. ¿Cuáles son las variables que conocemos del problema? Conocemos la relación de vacío, la humedad, la grasa específica de los sólidos. El grado de saturación no lo conocemos, pero lo podemos conocer. Entonces partamos de gamma H, a ver a dónde llegamos. Entonces, haciendo un poco lo que hicimos en la clase pasada, para que ya también ustedes se vayan familiarizando con los problemas y sepan por dónde los abordan. Pues gamma H, ¿a qué dijimos que era igual? Dijimos que era igual al peso total del elemento. ¿Y qué es peso total? Es peso del agua más peso de los sólidos sobre el volumen total. ¿Y qué dijimos que era el volumen total? Dijimos que era el volumen de vacíos más el volumen de los sólidos. Entonces podemos partir de aquí para empezar a descomponer todo esto. Vamos a hacer eso, o sea, un poco lo que hicimos en la clase pasada. Vamos a ya poner este gamma H en términos de estas cosas que conocemos, de E, W, de G, los sólidos, a ver a dónde llegamos. Siempre es bueno uno de los problemas tratar de presentar todo en términos de relaciones volumétricas. Al menos la experiencia me ha mostrado a mí que resuelve uno más fácil los ejercicios por ahí. Entonces vamos a convertir esto en términos de relaciones volumétricas. Después de que las que me relacionan volúmenes. Entonces vamos a transformar el numerador. Entonces equivalente a tener que gamma H es igual a peso del agua. En términos de relación volumétrica sería gamma del agua por volumen del agua más el peso de los sólidos, que lo vamos a poner en términos de una relación volumétrica, que sería ¿cuál? Su peso por unidad de volumen, peso de los sólidos, gamma de los sólidos por volumen de los sólidos, y esto dividido volumen de vacíos más... No se tocó en el primer volumen. Perdón, gamma del agua por volumen del agua, ¿cierto? En este. Gamma del agua por volumen del agua. No toca borrar todo esto. Gamma del agua por volumen del agua. Más este que sería gamma de los sólidos por volumen de los sólidos. ¿Cierto? Entonces básicamente lo que hice fue descomponer cada uno de estos pesos. En esto y en esto. Entonces, ¿qué me quedaría aquí? Que gamma H es igual a... ¿Para dónde sigo? ¿Qué quiero? Quiero que esto se me ponga en términos de E, W y G de los sólidos. Entonces tengo que mirar cómo vuelvo esto en términos de E. Para hacer lo que hago, lo que hicimos la clase pasada, entonces uso un artificio matemático. Voy a coger y voy a dividir toda la expresión por volumen de vacío. Para que se me aparezca por aquí la relación de vacíos. Ya esta ecuación como está acá, miren ustedes, tiene hemos dicho, 1, 2, 3, 4, tiene 5 incógnitas, como tengo yo esta ecuación acá. Entonces miren que al yo ir por volumen de vacíos, esto se me simplifica mucho. Sería gamma del agua, volumen del agua, más gamma de los sólidos, volumen de los sólidos, y esto dividido volumen de vacíos más volumen de los sólidos. Y entonces dividamos todo por esto, lo vimos por volumen de vacíos
Esto lo dividimos por volumen de vacíos. Esto lo estamos dividiendo por volumen de vacíos. Y esto por volumen de vacíos. Entonces, ¿qué me quedaría? ¿En qué se me convierte esto? Gamma H va a ser igual a gamma del agua por volumen del agua sobre volumen de vacíos, ¿qué es? Grado de saturación, más gamma de los sólidos dividido E, y esto sobre 1 más 1 sobre E. ¿Por qué? Porque fíjense que esto es el inverso de la relación de vacíos. Esto se vuelve grado de saturación. Y a eso es a lo que estoy llegando acá. Entonces, vamos a eliminar estos fraccionarios de ahí, de esos numerados y denominadores. Entonces me quedaría aquí que gamma H, entonces equivalente a tener que gamma H es igual a gamma del agua por S por E, lo mismo que hicimos la clase pasada, gamma del agua por S por E más gamma de los sólidos. Este gamma de los sólidos, pongámoslo en términos de algo conocido. Yo puedo decir que esto aquí es igual a G de los sólidos gamma del agua. Entonces más G de los sólidos gamma del agua. Esto quedaría sobre E, todo esto sobre E, pero vamos a cancelar de una vez la E, para yo ganar espacio acá. Y esto dividido E más 1. O sea, las E se cancelan, ¿cierto? Entonces miren que ya tenía aquí una ecuación con 5 incógnitas. Aquí ya tengo una ecuación con 2 incógnitas, que sería el gamma H y el grado de saturación. Pero el grado de saturación el problema no nos lo está dando. Entonces vamos a dar esta ecuación aquí. Entonces en un examen uno puede llegar y decir, ah, bueno, tengo esta expresión para obtener el peso unitario húmedo en función del grado de saturación del suelo, de la relación de vacíos y la grada específica de los sólidos. La grada específica de los sólidos la conozco, la relación de vacíos la conozco, el problema lo está dando. El gamma del agua lo conozco, es un dato para los problemas. Pero la S no la conozco. Sé que es parcialmente saturado, o sea, yo sé que S es menor que 1, pero no sé cuánto es exactamente. Entonces no puedo calcular gamma H a partir de esta expresión todavía. Tendría que ir y conocer S. Entonces esta ecuación la voy a decir ecuación 1 y yo la dejo por ahí escrita, la dejo expresada. O sea, no corran a borrar todo lo que hicieron. Que hay veces uno está en un examen, no está en un ejercicio, coge y borra todo, no es por aquí, no. En esta tipología de problemas uno muchas veces empieza a resolver por un lado, simplifica, juega con las ecuaciones, se da cuenta que no es por ahí, pero luego en otro proceso la ecuación le termina siendo útil, la que había demostrado inicialmente. Y en estos exámenes y en este tema en particular se trata es de deducir todas las expresiones que uno va a utilizar. Las únicas que se pueden poner en paracaídas son las 11 básicas. Son las únicas 11 que se pueden sacar en paracaídas. Las demás hay que demostrarlas, porque de eso se trata el tema, ¿cierto? De tomar habilidad o adquirir habilidad para jugar con estas ecuacioncitas. Y cualquiera me dirá, pero eso es álgebra, sí, eso es álgebra, pero se trata también de usted interpretar las propiedades que está calculando, lo que está obteniendo de cada cosa. Entonces podemos ir y hallar S. Una manera de hacerlo. Pero yo voy a llegar, ahora vamos a hallar S de otra manera, para que apliquemos esta ecuación.
Quiero llegar a mirar a ver si puedo llegar a gamma H de otra forma para que ustedes vean la posibilidad, las posibles maneras de llegar a uno de gamma H. Entonces digamos, bueno, gamma H, por aquí no lo puedo hallar porque no conozco ese, entonces voy a dejar esto expresado. Entonces cualquiera diría, voy a ver si puedo hallar gamma D. Entonces cualquiera dirá, no, gamma H no llegue por aquí, entonces voy a buscar gamma D. Entonces vámonos a tratar de hallar gamma D a partir de lo que conocemos del problema. Entonces miren, ¿qué dijimos que era gamma D? Gamma D dijimos que era peso de los sólidos sobre volumen total. Entonces, ¿qué voy a hacer? Voy a descomponer esto, este peso de los sólidos, este volumen total, para que se me pueda convertir en términos de E, de W y de G de los sólidos. A ver si lo puedo hacer así. Entonces voy a decir que esto es equivalente, o es lo mismo que tener, ¿qué es peso de los sólidos? Gamma de los sólidos entre las relaciones volumétricas por volumen de los sólidos. ¿Y qué es volumen total? El volumen de vacíos más volumen de los sólidos. ¿Qué quiero hacer? Quiero que eso se me vuelva aquí en términos de E, de G sub S, y si es el caso de W. Y con eso calcularía gamma D. Eso es lo que quiero hacer. Esto es equivalente a tener entonces que gamma D es igual a... Entonces voy a hacer el mismo artificio matemático que hice acá. Casi todas estas ecuaciones, estos problemas terminan siendo sencillos porque casi todo se hace lo mismo. Esto dividido volumen ¿de qué? Va a ir por volumen de sólidos. Para que me aparezca aquí de una vez en el denominador, para que no parezcan fraccionarios. Usted lo puede hacer en términos de volumen de vacíos. Y llega a lo mismo, que pasa que va a tener que dar más vuelta, porque ya le va a aparecer un fraccionario en numerador y un fraccionario en denominador. Entonces se puede enredar uno más al momento de simplificar. Entonces hasta para eso hay que tener ojo, ¿cierto? Entonces voy a decir que esto sería igual a ¿qué? Esto sería igual a gamma de los sólidos, volumen de los sólidos, y esto dividido volumen de vacíos más volumen de los sólidos. Entonces dije que voy a dividir esto por volumen de sólidos. Esto lo divido entonces por volumen de sólidos. Esto lo divido por volumen de sólidos. Esto me queda que se queda antes tener que gamma de a qué va a ser igual. Entonces miren que esto es 1. Esto es 1. Y esto es E. Entonces me queda que gamma de es igual a... Voy a escribirlo a lo expresado todavía. Gamma de los sólidos dividido E más 1. Voy a decir que, voy a hacer lo siguiente, voy a decir que gamma de es igual a, porque aquí tengo una ecuación con dos incógnitas. ¿Cuál es gamma de? ¿Qué es lo que quiero hallar? Y gamma S tampoco lo conozco. Entonces voy a decir que gamma D es igual. Gamma S lo puedo expresar en términos de G de los sólidos, porque acuérdense ustedes que G de los sólidos es igual a gamma de los sólidos sobre gamma del agua. Y gamma del agua lo conozco. Es un dato para los problemas. Entonces puedo decir que esto es igual a G de los sólidos, gamma del agua, dividido E más 1. Entonces fíjense ustedes que ya puedo calcular gamma D, porque todo esto lo conozco. Entonces me quedaría aquí que gamma D es igual a G de los sólidos, que es 2,68,
por el gamma del agua. Ojo con las unidades, porque el gamma del agua es el que me da las unidades acá. 1 tonelada por metro cúbico. Y esto dividido E, que el programa nos está dando, que es 1 más 1. ¿De dónde me quedaría este gamma D? Va a ser igual entonces a 2.68 dividido 2. A ver, eso daría 2.68 dividido 2. 1.34. 1.34 toneladas por metro cúbico. Profe, qué pena, ¿me puede explicar de dónde salió que gamma del agua era 1? Sí, dijimos que ese es un dato conocido para los problemas. Siempre vamos a conocer que el peso unitario del agua lo vamos a trabajar como 1 tonelada por metro cúbico. El agua es de los fluidos, el fluido que tenemos más estudiado en la naturaleza. Entonces este dato es conocido. ¿Sí le queda claro? Sí, profe, o sea que siempre que se necesite ese dato lo tomamos así ya. Es correcto. Siempre que usted necesite el gamma del agua, lo trabaja como 1. Profe, Sí, señor. entonces en los ejercicios es prudente tener en cuenta las relaciones volumétricas para hacer los cálculos. Siempre que hayan pesos y eso hay que tratar Ya. de... ¿Qué me ha mostrado la experiencia a mí? Cuando usted va a resolver un problema, cualquiera que le pongan, siempre uno como que lo resuelve más fácil, tratando de expresar todo en términos de relaciones volumétricas, por lo general. O sea, esta expresión, por ejemplo, siempre, porque de pronto luego hacemos un ejercicio donde usted empieza a descomponer, es el denominador. Y entonces le empiezan a aparecer unas cosas aquí todas grandotas. Por ejemplo, para despejar GS o cosas parecidas, ¿cierto? Ya a medida que ustedes vayan manejando los ejercicios, se van a ir dando cuenta. Miren, pudiéramos hallar gamma H, entonces podemos hallar el grado de saturación. Vamos a hallar el grado de saturación para el ejercicio, para que tengamos este gamma H. Aun cuando este gamma H lo podemos obtener a partir de gamma D también. Ahora vamos a hacerlo de las dos maneras para que comprobemos resultados. Vamos a hallar este gamma H a partir de, como no conozco ese, voy a obtener ese entonces para poder hallar este gamma H. Entonces, fíjate que el grado de saturación, partiendo del grado de saturación, es igual al volumen del agua sobre el volumen de vacíos. Voy a partir por aquí, voy a partir de uno más fácil. Voy a partir de la relación de vacíos para tener que simplificar menos. Llegaríamos a lo mismo. Es igual a volumen de vacíos sobre volumen de los sólidos. Esto ya volumen de vacíos, esto me estaría dando volumen de los sólidos, sobre volumen de los sólidos. Listo, partamos por aquí a ver cómo nos va. Vamos a hacer de manera que los enrede menos.
Esto tendría dos de esto, sería gama de los sólidos. Por el peso de los sólidos. Contrario. Esto se me convertiría entonces en peso de los sólidos sobre gama de los sólidos. Este volumen de vacíos lo dejo quieto. De los sólidos gama del agua dividido por volumen del agua. No, por aquí se nos pone más, hay que dar más vueltas. Partamos de humedad. Humedad es peso del agua sobre, perdón, peso de los, peso del agua sobre el peso de los sólidos. Esto es lo que vimos que era el contenido de humedad. Esto es equivalente a tener que la humedad es igual, ¿qué es peso del agua? En función de relaciones volumétricas, gama del agua por volumen del agua sobre gama de los sólidos por volumen de los sólidos. Entonces miren que aquí casi que está resuelto ya el problema. ¿Qué quiero? Quiero obtener este valor de S. Quiero saber cuánto es S. Necesito que aquí me aparezca S. Entonces vamos a decir aquí que vamos a decir que la humedad es igual a, miren cómo voy a expresar, voy a ir esto por, antes de separarlo, voy a ir por volumen de vacíos. Entonces me queda que esto es igual a, y voy a separarlo después, gama del agua sobre gama de los sólidos por volumen del agua, esto dividido volumen de los sólidos. Yo voy a dividir esto por este volumen de vacíos, numerador y denominador, para que la expresión no me cambie. B sub B, B sub P. Entonces miren, esto es S. Esto se vuelve el inverso de E, o sea, 1 sobre E. Y esto es ¿qué? El inverso de la grada específica de los sólidos, o sea, 1 sobre S. Entonces, ¿qué me quedaría aquí? Me queda que la humedad es igual a S dividido 1 sobre E. S por E sobre G de los sólidos. S por E sobre G de los sólidos. Me da así, ¿cierto? S dividido 1 sobre S por E sobre G de los sólidos. Entonces despejamos S, que es lo que me interesa obtener. Aquí me quedaría que el grado de saturación es igual a W por G de los sólidos dividido E. Aquí me quedaría que S es igual a 0.32
O para los cálculos que siempre hay que trabajar esto en fracción. 0.32 por 2.68. Punto 32 por 2.68 dividido 1. O sea que este problema tiene esos datos cerrados. Porque esto nos va a dar un grado de saturación mayor de 1. Esto nos estaría dando 0.85. 0.32. Ah, sí, no, está bien, está equivocado yo. Por 2.68 igual 0.85. O sea que S es igual a 0.857, 0.86. Lo vamos a redondear. 0.86. Y esa dimensional. Este no lo está pidiendo el problema. Pero si yo quiero hallar gamma H por aquí, entonces tendría que hallar este valor de S. Miren que ya conociendo este valor de S vengo y lo reemplazo en esta expresión. Y obtengo cuánto es el valor de gamma H. Esa es una manera de yo hallar este gamma H, porque todo lo demás ya lo conocemos. Pero hay otra mucho más sencilla también, que es a partir de gamma D. De pronto ahora lo hacemos nosotros, yo no lo voy a hacer de una vez para no naturarlos con tanta cosa. Vamos a hacerlo así para que entendamos la diferencia con el gamma H y el gamma prima que vamos a hallar enseguida. Entonces, en ecuación, en 1, tengo el reemplazo de esto. Entonces, ¿qué me queda? Me queda que gamma H es igual a ojo con esto, 1 tonelada por metro cúbico. Mire que si usted no pone esto así, entonces la ecuación la va a quedar sin unidades. Por S, ¿y cuánto es S? Lo voy a colocar con azul. 0.86. Por E, que es 1, más G de los sólidos, que es 2,68, por 1 por 1 tonelada por metro cúbico. Mire que esta es la que le da las unidades. Dividido E más 1, que sería 1, más 1. De donde me queda que este gamma H es igual a, esto sería 0.8 más 2,68 dividido 2. 1,74. Pues a mí me da 1,86. Es que no es 0.8, sino 0.86. Ah, perdón, sí, 0.86. Sí, tiene razón. Aquí sería 0.86. Entonces le está dando, así le da cuánto. 1.86. Correcto. Entonces esto sería 1.86 toneladas. Profe, a mí me da 1.77. A mí también. Ah, Bueno, bueno. yo también. Listo, entonces daría 1.77.
Listo, me da 1.74. Sí, tiene más sentido. 1.77 toneladas por metro cúbico. Gamma H, que lo está pidiendo el problema. Ojo con lo siguiente. Si usted aquí no coloca el gamma del agua, porque muchas veces tiene, es que como el gamma del agua es 1 y está multiplicando, entonces no lo colocan, porque eso no importa. Miren que la expresión se les queda sin unidades. O sea que sería una ecuación que no sería, no sería una ecuación dimensionalmente homogénea. Entonces, porque no tendría unidades. Esto les estaría dando adimensional. Entonces, por eso la importancia de colocar esto. Ah, es que da lo mismo. Numéricamente da lo mismo. Pero conceptualmente no tiene significado. Entonces, eso hay que tenerlo en cuenta, muchachos, para que se acostumbren a eso. Entonces, gamma H, 1.77. Toneladas por metro cúbico. ¿Qué nos falta? Nos falta el gamma prima. Vamos a seguir con el gamma prima. Entonces, si recordamos qué dijimos que era gamma prima, dijimos, hombre, gamma prima simboliza o representa el peso unitario sumergido del suelo, sumergido o efectivo. Dijimos que gamma prima, vamos a calcular como una relación del gamma saturado menos el gamma del agua. Así dijimos que vamos a calcular el gamma sumergido. ¿Y qué quiere decir este gamma sumergido? Peso por unidad de volumen efectivo o real del suelo. ¿Qué quiere decir eso? Quiere decir que restándole el efecto de empuje. ¿Cuál efecto de empuje? Es que si yo considero un recipiente cualesquiera, tengo un recipiente, y este recipiente he hecho agua hasta este nivel. Tengo agua. Entonces ya sabemos que si yo introduzco un sólido o hay un sólido aquí sumergido en este recipiente con agua, ¿qué va a hacer el nivel del agua? Se va a subir. Va a ascender hasta cierta parte. ¿Por qué? Porque simplemente este sólido va a experimentar una fuerza de empuje que va a ser vertical y hacia arriba, y esa fuerza de empuje va a ser equivalente a ese peso de volumen del fluido desalojado. Eso es lo que dice el principio de Arquímedes, ¿cierto? Entonces eso se traduce en ¿qué? En que un sólido sumergido en un fluido en reposo, entonces su peso por unidad de volumen real es menor al del sólido por fuera del fluido. Pero es que en una piscina pesa menos. Entonces, si nosotros aquí suponemos que todo este recipiente está lleno de sólidos, como lo voy a pintar acá, miren. Todo esto está lleno de sólidos. Entonces, yo estoy considerando estas partículas, miren ustedes que de acuerdo a lo que habíamos explicado, todos estos espacios vacíos están llenos de agua, vean. Todos estos espacios vacíos que están quedando entre los sólidos del suelo
están llenos de agua. Estamos diciendo que todos los espacios vacíos están llenos de agua, entonces eso equivale a decir que el suelo está saturado, porque todos los espacios vacíos del suelo, o sea, todo el volumen de vacíos está lleno de agua. Es igual al volumen del agua. Entonces, S es igual al volumen del agua sobre el volumen de vacíos, o sea que va a ser igual a 1. Entonces, yo voy a calcular el peso unitario sumergido, el peso unitario efectivo de esto, entonces el peso por unidad de volumen efectivo de esto sería igual a ¿qué? El peso unitario efectivo sería igual al peso por unidad de volumen real del material. ¿Cuál sería el peso por unidad de volumen real del material? Entonces sería el peso de ese material, que sería W total, pero a este peso total yo debiera descontarle el efecto del empuje. Y el empuje, porque todas estas partículas sólidas, lo que les explico aquí, entonces el agua le va a hacer presión a estos sólidos, una presión vertical hacia arriba. Entonces, físicamente es como si el suelo por unidad de volumen pesara menos. Entonces, a esto le tengo que restar, le va a restar el empuje, y el empuje sería ¿cuál? Sería equivalente al peso del fluido desalojado, ¿cierto? Esa sería el gamma del agua. El peso sería gamma del agua por ese volumen. Ese sería el peso de agua desalojado por el volumen desalojado. Y como estoy calculando el peso unitario del suelo, entonces el peso unitario se define como peso por unidad de volumen. Entonces quiere decir que esto, este gamma prima, ¿a qué va a ser igual? Va a ser igual. Podemos separar esto, o sea, peso total, escribirlo pues así separado, sobre volumen total menos gamma del agua por volumen, y esto sobre volumen total. Y ojo, este peso total sobre volumen viene siendo ¿cuál? Como el suelo está saturado, porque todo el espacio vacío está lleno de agua, entonces este va a ser el gamma saturado. Este volumen se cancela con este, entonces me quedaría que el gamma sumergido es igual al gamma saturado menos el gamma del agua. Entonces, esta es la demostración y la explicación física del concepto del peso unitario sumergido o efectivo. ¿Esto qué quiere decir entonces? Que cuando un suelo se encuentra saturado, o sea, quiere decir que todo el espacio vacío está lleno de agua, entonces su peso por unidad de volumen real es menor. Y eso tiene una serie de implicaciones en geotecnia. ¿Por qué? Porque, como habíamos dicho la clase pasada, en los suelos, y particularmente en los granulares, la resistencia depende en gran medida de la fricción. Y la fricción es una fuerza o un esfuerzo que resulta de normales o del peso de los materiales, de lo que está por encima. Entonces, en la medida en que el peso por unidad de volumen del suelo sea más grande o más pequeño, ese componente de fricción, medido a partir de la presión intergranular o efectiva, va a ser más o menos importante. Por eso cobra relevancia este concepto. Entonces, luego de explicar esto, entonces calculemos el gamma sumergido, que el problema lo está pidiendo.
Entonces aquí, gamma saturado menos gamma del agua. Pero ustedes me dirán, pero ¿cómo así que saturado? Si dijimos que el problema correspondía a un suelo parcialmente saturado. Y entonces, ¿por qué no me poner a calcular el peso unitario saturado? Si no está saturado. Entonces, el espíritu del ejercicio es uno, considerando que tiene un suelo parcialmente saturado, estimar cuánto sería la variación en su peso por unidad de volumen si el material se llegase a saturar. ¿Cuándo se satura? Cuando hay, por ejemplo, un invierno, cuando hay mucha lluvia, una temporada invernal fuerte, entonces el suelo se satura. ¿Por qué se satura? Porque se incrementan los niveles de infiltración de agua en el terreno. Al incrementarse esa infiltración, se aumentan las tasas de saturación y el suelo, entonces este valor de S se vuelve 1. Entonces ya este peso por unidad va a aumentar, como lo vamos a ver enseguida. Entonces, para nosotros calcular esto, necesitamos calcular este gamma del agua, ya lo conocemos. Por aquí lo hemos dicho cuánto es. Pero gamma saturado lo conocemos. No lo conocemos. Ojo que hay muchos ejercicios donde uno les dice esto y ellos van y colocan gamma saturada, entonces vienen y hacen 1,77 menos 1. Está malo. Que es que este 1,77 no es el saturado, es el húmedo. Entonces, ¿qué debiéramos hacer en el problema? Entonces debemos encontrar una expresión que me permita obtener este peso unitario húmedo en función del grado de saturación y hacer S igual a 1. Con eso yo lo que hago es saturar hipotéticamente el suelo y este gamma que voy a calcular aquí ya no va a ser el húmedo, sino que va a ser el saturado. De esa manera resolveríamos el problema. Entonces hay que hallar gamma saturado. ¿Y qué dijimos que era gamma saturado? Si ustedes miran, cuando hicimos la división de todas estas expresiones en la clase anterior, dijimos que gamma saturado es igual a gamma H, o sea, es el mismo húmedo, solo que cuando S es igual a 1. O sea, se define igual. Entonces, ¿qué tendríamos que hacer? Obtener una expresión para calcular este gamma H en términos de S. Hago S igual a 1 y lo que obtengo sería el gamma saturado. Esa expresión ya la tengo aquí en la ecuación 1. Entonces, obviamente, eso va a generar unas variaciones en la relación de vacíos y demás. Vamos a simplificarlo y vamos a cambiar, vamos a suponer solamente el cambio en el grado de saturación para no complicarlos con tanta cosa. Entonces vamos a decir que en este orden de ideas, en la ecuación 1, voy a colocar aquí con otro colorcito, en 1, ¿qué voy a obtener? Voy a decir que gamma saturado entonces, ¿a qué va a ser igual? Va a ser igual al gamma del agua, que es 1, aquí no voy a poner las unidades porque no tengo espacio, por S, y entonces ¿cuánto va a ser S? Ojo, S ya va a ser, miren, va a ser 1. Ya no va a ser 0.86, sino 1, porque estaba hallando el gamma saturado. Esto multiplicado por 1, y esto más 2,68 por 1.
y esto dividido 1 más 1, de donde me quedaría que este gamma saturado será igual entonces a 2,68 dividido 2. 1.84. 1.84. 1.84 toneladas por metro cúbico. Miren ustedes que este sería el peso unitario saturado. Y miren que está dando más grande que el húmedo. Y eso que no estamos considerando, que aquí estrictamente hablando, deberíamos calcular la variación, la relación de vacíos con el incremento en las tasas de saturación. Porque si uno mira las ecuaciones, si uno mira la ecuación, eso implicaría una variación. Y estrictamente hablando también variaría el W, pero entonces ya se vuelve casi que un problema indeterminado. Porque ya hay una variación ahí de una con otra. Entonces sería 1,84. Calculamos entonces el gamma sumergido. Ya es muy sencillo entonces calcular el gamma sumergido después de que yo haya el gamma saturado. Entonces aquí me queda que el gamma sumergido es igual a 1,84 toneladas por metro cúbico menos el gamma saturado que acabo de obtener, menos el gamma del agua, que es 1 tonelada por metro cúbico. ¿De dónde me queda entonces que el gamma sumergido es igual a 0.84 toneladas por metro cúbico? O sea, ¿qué interpretaría yo aquí? Lo que estoy interpretando es que si en este suelo que estamos estudiando llegaría a presentarse un incremento en la saturación a un punto tal que sature el suelo, o mejor en la infiltración, a un punto tal que sature el suelo, entonces su peso por unidad de volumen va a cambiar, ya se va a bajar de 1,77, al aumentar el agua se subiría a 1,84, pero el real del suelo se bajaría a 0.84. Mientras que si el suelo está parcialmente saturado, entonces su peso por unidad de volumen real sería el mismo húmedo, o sea 1,77, ahí no habría efecto de empuje. Y esto tiene unas implicaciones importantes en geotecnia, porque cuando uno va a calcular una cimentación, cuando uno va a calcular los empujes contra un muro de contención, etcétera, uno trabaja con el peso unitario del material. Entonces miren la diferencia entre una cosa y otra. Uno trabajar con, si el suelo está húmedo, tiene un aporte más importante a la fricción, digámoslo así. Cuando él se satura, entonces miren lo que se baja el peso por unidad de volumen del material. Se baja a 0.84. Eso viene siendo, se reduce casi que en más del 100%. Se reduce el peso por unidad de volumen del material. Se reduce casi que en el 100%. En más del 100%. Ahora podríamos hacer el cálculo. 1,77 menos 0.84 dividido 1,77. Eso da, a ver, 1,77 menos 0,84.
se reduce, perdón, se reduce un 52%. Miren todo lo que se está reduciendo. Entonces, ese es el sentido de esta tipología de problemas. Entonces tengo un suelo parcialmente saturado y lo que estoy haciendo es estimando esto. Entonces, muchachos, aquí más allá de uno empezar a jugar con estas ecuaciones, que ustedes, pues esa es la idea con el taller, que empiecen a resolver todos esos problemas y a jugar con estas ecuaciones, es un poco también comprender lo que uno está haciendo. Entonces, comprender qué le está dando un valor de esto, de grado de saturación, etcétera. ¿Qué les interpreta? ¿Qué quiere decir un peso unitario sumergido? Eso de que se satura, que no se satura. Es interpretar eso. A ver, yo miro aquí, hago un cálculo. Entonces, lo que les decía yo a ustedes, una manera también, una manera sencilla de obtener este gamma H, si yo tener que hallar este grado de saturación, es esta, se la voy a hacer por aquí en un ladito, porque de eso se trata esto, de comenzar uno a, voy a hacerles aquí un paréntesis, vean, que yo les decía ahora. Si yo quisiera obtener este gamma H, una manera muy sencilla de obtener gamma H a partir de gamma D, se las voy a mostrar. Gamma H es igual a peso del agua más peso de los sólidos sobre volumen total. ¿Qué voy a hacer? Voy a convertir esto en términos de gamma D. ¿Y gamma D es qué? Gamma D es peso de los sólidos sobre volumen total. Entonces este peso de los sólidos lo dejo ahí quietecito, este no lo muevo, pero sí convierto este peso del agua. Quiero que este gamma H me ponga en términos de gamma D y de W, que los conozco, que los de W lo conozco. Entonces miren lo que hago. Gamma H es igual a, ¿y qué es peso del agua? Peso del agua yo lo puedo expresar en términos de humedad, que la humedad me la está dando el problema. O sea que sería peso de los sólidos por la humedad más el peso de los sólidos. Y esto dividido volumen total. Gamma H es igual a, voy a sacar de factor común peso de los sólidos. Peso de los sólidos por volumen total, esto por W más 1. Entonces miren, esto es gamma D por W más 1 y W me lo está dando el problema y gamma D ya lo tuve aquí. Hagamos el ejercicio, ¿cuánto darían calculado gamma H así? Si lo hacemos así, pues me quedaría que gamma H es igual a gamma D, que sería 1.34 por 1 más 0.32, 1.34 por 1.32, 1.7686. O sea que otra manera alternativa como yo hubiera podido calcular el gamma H en este ejercicio. Aquí lo calculamos a partir de S. A partir de S me está dando 1.77. Y a partir de gamma D me estaría dando 1.76, que también esto me dio 1.768. Si se redondea daría 1.77 exactamente.
¿Para qué hago esto? Para ilustrarlos de qué es de qué se trata pues el trabajo de este tipo de problemas. Es empezar a jugar con todas estas expresiones y llegar a los resultados. Entonces miren ustedes que por caminos distintos llegamos a la misma respuesta. Eso pasa con estos problemas. Entonces en un ejercicio ves una persona se va por un lado, otra por otra, pero deben llegar a lo mismo, ¿cierto?